Bueno, vamos a empezar a estudiar la guía de la OCDE de debida diligencia para la conducta empresarial responsable. Esta guía fue aprobada por el grupo de trabajo de la OCDE sobre la conducta empresarial responsable el 6 de marzo del 2018 y por el Comité de Inversiones de la OCDE en 2018. Finalmente, una recomendación de la OCDE sobre esta guía fue aprobada por el Consejo a nivel ministerial el 30 de mayo del 2018. La OCDE ha liberado también, ha elaborado guías para ayudar a las empresas a llevar a cabo la diligencia para una conducta empresarial responsable en sectores específicos y cadenas de suministro como minerales, agricultura, textil y calzado, industrias extractivas y finanzas. Aquí vamos a ver entonces el índice, la introducción. Esta guía de diligencia para la conducta empresarial responsable se basa en las líneas directrices de la OCDE para empresas multinacionales. Las líneas directrices de la OCDE para empresas multinacionales son recomendaciones no vinculantes de los gobiernos dirigidas a las empresas multinacionales sobre la conducta empresarial responsable, SER. En ellas se reconocen y alientan los aportes positivos de las empresas al progreso económico, medioambiental y social, pero también se reconoce que las actividades empresariales pueden generar impactos negativos relacionados con los trabajadores, los derechos humanos, el medio ambiente, el cohecho, los consumidores y el gobierno corporativo. Las líneas directrices de la OCDE para las empresas multinacionales recomiendan, por lo tanto, que las empresas lleven a cabo la debida diligencia en función del riesgo para evitar y abordar estos impactos negativos asociados a sus actividades, sus cadenas de suministro y otras relaciones comerciales. Objetivo: esta guía ayuda a las empresas a comprender e implementar la debida diligencia para una conducta empresarial responsable, según lo previsto en las líneas directrices de la OCDE para empresas multinacionales. También busca promover un consenso entre los gobiernos y las partes interesadas sobre la debida diligencia para una conducta empresarial responsable. Las líneas directrices de la OCDE para las empresas multinacionales ofrecen flexibilidad a las empresas para adaptar las características, las medidas específicas y los procesos en materia de debida diligencia en sus propias circunstancias. Las empresas deben usar esta guía como un marco para el desarrollar y fortalecer sus propios sistemas y procesos de debida diligencia y a partir de ello buscar recursos adicionales para obtener un conocimiento más profundo según sea necesario. Las líneas directrices de la OCDE para las empresas multinacionales tienen un mecanismo único de promoción y reclamación. Los puntos nacionales de contacto. Esta guía supone un recurso útil a los puntos nacionales de contacto para comprender y promocionar las líneas de la OCDE. Vamos a ver, aquí tenemos, yo creo, las... A ver, el objetivo de esta guía. El objetivo de esta guía es brindar apoyo práctico a las empresas en la implementación de las líneas a través de la explicación en un lenguaje sencillo de sus recomendaciones en materia de debida diligencia y sus disposiciones asociadas. La implementación de estas recomendaciones ayuda a las empresas a evitar y abordar los impactos negativos que podrían asociarse con sus actividades, cadenas de suministro y otras relaciones comerciales. Con respecto a los trabajadores, los derechos humanos, el medio ambiente, el cohecho, los consumidores y el gobierno corporativo. El anexo a esta guía incluye explicaciones adicionales, consejos y ejemplos ilustrativos en materia de debida diligencia. Esta guía busca además promover entre los gobiernos y las partes interesadas un consenso sobre la debida diligencia para una conducta empresarial responsable y asimismo contribuir a que las empresas implementen
las recomendaciones en materia de debida diligencia recogidas en los principios rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos, así como en la Declaración Tripartita de Principios sobre las Empresas Multinacionales y la Política Social de la OIT. La guía responde a la declaración de los países del G7 adoptada los días 7 y 8 de junio del 2015 en Scholz, el MAU, en la que se reconoce la importancia de establecer un consenso sobre la debida diligencia, en particular para las pequeñas y medianas empresas, alentando a las empresas activas y con sede en países a implementar la debida diligencia en sus cadenas de suministro. En la declaración adoptada el 8 de julio del 2017 en Hamburgo, los líderes del G20 se comprometieron a fomentar la aplicación de normas laborales, sociales, medioambientales y derechos humanos de acuerdo con los marcos reconocidos a nivel internacional, con el objetivo de que las cadenas de suministro sean sostenibles e inclusivas, subrayando la responsabilidad de las empresas de ejercer la debida diligencia en este sentido. La elaboración de esta guía estuvo supervisada por el Grupo de Trabajo de la OCDE sobre la conducta empresarial responsable y supuso un proceso de múltiples actores en el que participaron países miembros y no miembros de la OCDE, así como representantes de empresas, sindicatos y de la sociedad civil. Un primer borrador de esta guía se envió para comentarios en mayo del 2016 y a los actores institucionales de la OCDE. En febrero del 2017 se realizó una consulta pública del borrador revisado. En junio del 2017 se formó un grupo asesor de multiplanes de múltiples actores para brindar asistencia al WPRI en la integración de las observaciones y comentarios de las distintas partes interesadas y en la finalización de la guía. La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas colaboró ampliamente en este proceso. Bueno, esta guía fue aprobada por el Grupo de Trabajo de la OCDE. Esto ya. Abreviaturas, acrónimos y siglas. La NUDH, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Ámbitos del hacer, derechos humanos, incluidos los trabajadores y las relaciones laborales, medio ambiente, cohecho y corrupción, divulgación de información e interés de los consumidores. Esos son los ámbitos de la conducta empresarial responsable. Conducta empresarial responsable. CSC, conozca a su contraparte. EIA, evaluación de impacto ambiental. EIDH, evaluación de impacto de los derechos humanos. EMN, empresas multinacionales. ESIA, evaluación de impacto social y ambiental. INDH, Instituto Nacional de Derechos Humanos. MRNO, Mecanismo de Reclamación a nivel operacional. OIT, Organización Internacional del Trabajo. ONU, Organización de las Naciones Unidas. PNC, Puntos Nacionales de Contacto de las líneas directrices de la OCDE para empresas multinacionales. PYMES, Pequeñas y Medianas Empresas, o pymes, conocidas como pymes. WPRBC, Grupo de Trabajo de la OCDE sobre Conducta Empresarial Responsable, por sus siglas en inglés. ZPE, Zona de Procesamiento para la Exportación. Bueno, ahora sí vamos a empezar el índice. Acá también el índice. Índice, introducción, el objetivo. Bueno, estas tablas nos muestran el ámbito de la guía de la OCDE para la conducta empresarial responsable. En las empresas, todas las empresas multinacionales, independiente de su estructura de propiedad en todos los sectores y de todos los tamaños, que operen o tengan su sede en países
adherentes a las líneas directrices de la OCDE para las empresas multinacionales, incluidas las pequeñas y medianas empresas multinacionales. Todas las entidades que hacen parte del grupo de las empresas multinacionales, empresas matrices locales, incluidas las filiales. Y las empresas multinacionales y nacionales están sujetas a las mismas expectativas con respecto a su conducta cuando las líneas directrices de la OCDE para las empresas multinacionales sean pertinentes para ambas. Temas tratados por la vía de diligencia: derechos humanos, empleo y relaciones laborales, medio ambiente, lucha contra la corrupción, las peticiones de soborno y otras formas de extorsión, intereses de los consumidores, divulgación de información, relaciones comerciales abarcadas por la vía de diligencia. Todos los tipos de relaciones comerciales de la empresa: proveedores, franquiciados, licenciatarios, empresas conjuntas, inversionistas, clientes, contratistas, consumidores, consultores, asesores financieros, legales y de otro tipo, y cualquier otra entidad no estatal o estatal vinculada a sus actividades comerciales, productos o servicios. La guía no abarca tres de los capítulos de las líneas de la OCDE, como son la ciencia de la tecnología, la competencia y las cuestiones tributarias. Público objetivo. Pero bueno, vamos a ver si aquí, introducción, ya. Público objetivo. Los principales destinatarios de la guía son los profesionales encargados de implementar la debida diligencia dentro de las empresas. Dada la amplia gama de temas tratados por las líneas directrices de la OCDE, así como la naturaleza interdisciplinar de la implementación de la debida diligencia en las diversas actividades y relaciones comerciales de una empresa, cabe esperar que la responsabilidad de implementar la debida diligencia recaiga sobre diversas unidades de negocio, áreas funcionales e individuos. Esta guía también podría ser útil para otros actores, tales como las iniciativas sectoriales y multiactor que facilitan la colaboración en actividades de debida diligencia, así como para trabajadores, sindicatos y representantes de los trabajadores y organizaciones de la sociedad civil. Esta guía comienza con un breve resumen de cada capítulo de las líneas directrices de la OCDE. A continuación ofrece una visión general de la debida diligencia, incluidos algunos conceptos y características claves, de manera que los lectores puedan comprender con facilidad la estrategia de debida diligencia recomendada en las líneas directrices de la OCDE. La parte principal de esta guía describe el proceso de debida diligencia y las medidas de apoyo paso a paso. No obstante, en la guía el proceso de debida diligencia es constante, iterativo y no necesariamente secuencial, ya que se pueden desarrollar varias etapas simultáneamente con resultados que se retroalimentan entre sí. En cada etapa se incluyen medidas prácticas para ilustrar mejor las formas de implementar o adaptar, según fuese necesario, las medidas de apoyo y el proceso de debida diligencia. Las medidas prácticas no representan una lista exhaustiva de chequeo en materia de debida diligencia. No todas las medidas prácticas serán adecuadas para todas las situaciones. Del mismo modo, las empresas pueden encontrar medidas adicionales o de implementación útiles en algunas situaciones. A lo largo de esta guía se referencian y vinculan entre sí explicaciones adicionales, consejos y ejemplos ilustrativos en materia de debida diligencia
que se presentan en un formato de preguntas y respuestas y se asocian a apartados específicos de la guía. Relación con otros procesos e instrumentos. Guías por sectores de la OCDE sobre la conducta empresarial responsable. La OCDE ha elaborado guías sectoriales específicas sobre la debida diligencia para las cadenas de suministro de los actores de minerales, agricultura, textil y de calzado, así como documentos de buenas prácticas para los sectores extractivo y financiero. Estos documentos se elaboraron en estrecha colaboración con gobiernos, empresas, sindicatos y sociedad civil. Los enfoques que se articulan en las guías sectoriales se ajustan al enfoque de esta guía y ofrecen recomendaciones más detalladas y adaptadas a contextos o sectores específicos. Esta guía no pretende reemplazar ni tampoco modificar, aunque puede complementar las guías existentes sectoriales específicas o temáticas de la OCDE sobre la conducta empresarial responsable. Cuando surjan preguntas, las empresas deben usar la guía que sea más específica y relevante para sus actividades, cadena de suministro o sector. Otros instrumentos de la OCDE. Las líneas directrices de la OCDE para las empresas multinacionales se mencionan en otros instrumentos de la OCDE que refuerzan la interacción entre la conducta empresarial responsable y otras áreas, entre ellos los principios de gobierno corporativo de las empresas públicas de la OCDE y del G20, los enfoques comunes para el crédito y a la exportación con apoyo oficial y la debida diligencia en cuestiones medioambientales y sociales, el marco de políticas para la inversión, la recomendación del Consejo sobre contratación pública y la recomendación del Consejo para reforzar la lucha contra la corrupción de agentes públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales. Otros procesos e instrumentos multilaterales. En relación con las cuestiones de los derechos humanos, incluidos los derechos humanos de los trabajadores, esta guía busca alinearse con los principios rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos, la declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo y los convenios y recomendaciones de la OIT a los que se hace referencia en las líneas directrices de la OCDE y la declaración tripartita de principios sobre empresas multinacionales y política social de la OIT. Bueno, esta guía utiliza los términos representantes de los trabajadores, sindicatos y organizaciones representativas de su propia elección, tal como se entiende en las normas laborales internacionales, convenio 87 sobre libertad sindical de la OIT, convenio 89, derecho de sindicación y de negociación colectiva y número 135, representantes de los trabajadores. Bueno, esa está en blanco, vamos a ver si aquí hay algo. Otros instrumentos, esto ya. Listo, ahora vamos a ver los capítulos de las líneas. El 1 sería los conceptos y principios. El primer capítulo de las líneas directrices establece conceptos y principios que ponen en contexto todas las recomendaciones de los capítulos siguientes. Estos conceptos y principios, por ejemplo, atacar la legislación nacional como la primera obligación de las empresas, son la columna vertebral de las líneas directrices y subrayan las líneas fundamentales detrás de las mismas. La segunda, políticas generales. Este capítulo es el primero que contiene recomendaciones específicas dirigidas a las empresas en forma de políticas generales, las cuales fijan el tono y establecen un marco de principios comunes para los siguientes capítulos. Incluye disposiciones importantes como la implementación de la debida diligencia, el tratamiento de los impactos negativos, la participación de las partes interesadas y otros. Divulgación de la información. Una información clara y completa sobre la empresa es importante para los distintos usuarios.
Este capítulo insta a las empresas a que sean transparentes en sus actividades y respondan a las demandas públicas cada vez más sofisticadas de información. Bueno, el número 4, el capítulo 4 de Derechos Humanos. Las empresas pueden tener un impacto en prácticamente todo el espectro de los derechos humanos internacionalmente reconocidos, por ende es importante que cumplan con sus obligaciones. En este nuevo capítulo de las líneas directrices se basa y se ajusta al marco proteger, respetar y remediar de las Naciones Unidas y a los principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos que hacen operativo ese marco. 5. Relaciones laborales. Empleo y relaciones laborales. La OIT es el órgano competente para establecer y tratar las normas laborales internacionales y para promover los derechos fundamentales en el trabajo, tal como se reconocen en la Declaración de la OIT de 1998 relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo. Este capítulo se centra en el papel que desempeñan las líneas directrices en promover la observancia entre las empresas multinacionales de las normas internacionales del trabajo elaboradas por la OIT. Bueno, ¿qué más capítulos tenemos? El capítulo sexto sobre el medio ambiente proporciona un conjunto de recomendaciones para que las empresas multinacionales mejoren su desempeño ambiental y que maximicen su aporte a la protección del medio ambiente y también y a través de una mejor gestión interna y una mejor planificación. Refleja ampliamente los principios y objetivos contenidos en la Declaración de Río sobre el medio ambiente y el desarrollo, así como en la Agenda 21. Bueno, ahora vamos a pasar acá. El capítulo 7, lucha contra la corrupción, las peticiones de soborno y otras formas de extorsión. El cohecho y la corrupción dañan las instituciones democráticas y el gobierno de las empresas. Las empresas tienen un papel importante que desempeñar en la lucha contra estas prácticas. La OCDE lidera los esfuerzos a nivel mundial por crear unas condiciones equitativas para las empresas internacionales a través de la lucha para eliminar el cohecho. Las recomendaciones de las líneas directrices se basan en el extenso trabajo de la OCDE que ya la OCDE ha realizado en este campo. A ver si aquí hay más. El 8. El 8 nos va a hablar de los intereses de los consumidores. Las líneas directrices exhortan a las empresas a que apliquen prácticas comerciales de marketing y de publicidad justas y que garanticen la calidad y fiabilidad de los productos que ofrecen. Este campo se basa en el trabajo del Comité de Política del Consumidor y el Comité de Mercados Financieros de la OCDE, así como de otras organizaciones internacionales, incluida la Cámara de Comercio Internacional, la Organización Internacional de Normalización y la ONU. Este capítulo las, reconoce que las empresas multinacionales son el principal canal de transferencia de tecnología a través de las fronteras. Su objetivo es promover la transferencia de tecnología a los países receptores y contribuir a su capacidad de innovación. Muy competencia. Este capítulo se centra en la importancia de que las empresas multinacionales lleven a cabo sus actividades de manera coherente con todas las leyes y reglamentos vigentes en materia de competencia, teniendo en cuenta las legislaciones sobre competencia de todas las jurisdicciones en las que sus actividades puedan tener efectos anticompetitivos. Las empresas deben abstenerse de concluir acuerdos contrarios a la competencia que socaven el funcionamiento eficiente de los mercados nacionales e internacionales. Cuestiones tributarias. Las líneas directrices son el primer instrumento internacional sobre responsabilidad corporativa que abarca las cuestiones tributarias. Este instrumento contribuye y se basa en una importante serie de trabajos sobre tributación, más específicamente el modelo de convenio fiscal de la OCDE y la Convención Modelo de las Naciones Unidas sobre la doble tributación entre países desarrollados y países en desarrollo.
Este importante capítulo abarca las recomendaciones tributarias fundamentales. Bueno, aquí vemos, ya vamos a entrar entonces al capítulo de la visión general. Fundamento, visión general de la diligencia para una conducta empresarial responsable. Aquí no hay nada. Bueno, vamos acá. Las líneas directrices de la OCDE para las empresas multinacionales reconocen y alientan los aportes positivos de las empresas al progreso económico, medioambiental y social, pero también reconocen que las actividades empresariales pueden generar impactos negativos relacionados con el gobierno corporativo, los trabajadores, los derechos humanos, el medio ambiente, el cohecho y los consumidores. La debida diligencia es el proceso que deben llevar a cabo las empresas para identificar, prevenir, mitigar y explicar cómo abordan estos impactos negativos reales y potenciales en sus propias actividades, su cadena de suministro y otras relaciones comerciales, tal como se recomienda en las líneas directrices de la OCDE para las empresas multinacionales. Una debida diligencia eficaz debe estar apoyada por medidas para integrar la conducta empresarial responsable en las políticas y sistemas de gestión y pretende posibilitar que las empresas reparen los impactos negativos que causan a los que se a los que, o a los que contribuyen. Impacto negativo. La debida diligencia aborda los impactos negativos reales o potenciales, los riesgos relacionados con los siguientes temas que abarcan las líneas directrices de la OCDE: derechos humanos, incluidos los trabajadores y las relaciones laborales, medio ambiente, cohecho y corrupción, divulgación de información e intereses de los consumidores. En estos capítulos de la línea directrices para las empresas multinacionales ofrecen disposiciones detalladas sobre el tipo de conducta recomendada frente a cada ámbito de la conducta empresarial responsable. La probabilidad de impactos negativos aumenta en situaciones en que el comportamiento de una empresa o las circunstancias asociadas a sus cadenas de suministro o relaciones comerciales no son compatibles con las recomendaciones de las líneas directrices de la OCDE para las empresas multinacionales. Puede haber riesgo de impactos negativos cuando existe un posible comportamiento incompatible con las recomendaciones de las líneas directrices, ya que involucra impactos que pueden ocurrir en el futuro. ¿Por qué llevar a cabo la debida diligencia? Algunas actividades empresariales, productos o servicios son intrínsecamente riesgosos porque podrían causar, contribuir o estar directamente vinculados a impactos negativos en los ámbitos de la conducta empresarial responsable. En otros contextos, las actividades empresariales pueden que no sean intrínsecamente riesgosas, pero las circunstancias, por ejemplo, asuntos relacionados con el Estado de Derecho, la falta de cumplimiento de las normas y el comportamiento de las relaciones comerciales, podrían generar riesgos de impacto negativo. La debida diligencia contribuye a que las empresas anticipen y prevengan o mitiguen esos impactos. En algunos casos limitados, la debida diligencia puede ayudar a decidir si continuar o discontinuar las actividades o las relaciones comerciales como último recurso, bien porque el riesgo de un impacto negativo sea demasiado alto o porque los esfuerzos de mitigación no hayan tenido éxito. Bueno, la página 18. Cuadro 1. Entendiendo el riesgo bajo el marco de las líneas directrices de la OCDE. Para muchas empresas el término riesgo significa principalmente riesgos para la empresa. Riesgo financiero, riesgo de mercado, riesgo operativo, riesgo para la reputación, etc. Las empresas están preocupadas por su posición en el mercado con respecto a sus competidores, su imagen y su existencia a largo plazo, por lo que cuando consideran los riesgos se trata generalmente de riesgos para sí misma. Sin embargo, las líneas directrices se refieren a la probabilidad de impacto negativo sobre las personas, el medio ambiente, la sociedad, causados por las empresas a los que pueden contribuir o con los que están directamente vinculadas. En otras palabras, se trata de un enfoque de riesgo orientado hacia el exterior.
Las empresas pueden identificar riesgos en los ámbitos de la conducta empresarial responsable, observando las divergencias entre las recomendaciones de las líneas directivas para la OCDE, por una parte, y las circunstancias asociadas con sus actividades, cadena de suministro, relaciones comerciales, por otra. A su vez, prevenir y mitigar los impactos negativos de manera efectiva también puede ayudar a una empresa a maximizar sus aportes positivos a la sociedad, mejorar las relaciones con las partes interesadas y proteger su reputación. La vía de diligencia puede ayudar a las empresas a crear más valor, entre otras cosas mediante la identificación de oportunidades para reducir costos, un mejor reconocimiento de los mercados y las fuentes estratégicas de suministro, el fortalecimiento de la gestión de los riesgos empresariales y operativos específicos de la empresa, la disminución de la probabilidad de incidentes relacionados con asuntos recogidos en las líneas y una menor exposición a riesgos sistémicos. Una empresa también puede actuar con la vía de diligencia para así cumplir con las exigencias legales pertinentes a ámbitos específicos de la conducta empresarial responsable, tales como el mercado laboral local, asuntos medioambientales, de gobierno corporativo, penales o de lucha contra el cohecho. Características de la vía de diligencia, elementos esenciales. La vía de diligencia es preventiva. El objetivo de la vía de diligencia es ante todo evitar, causar o contribuir a impactos negativos sobre las personas, el medio ambiente y la sociedad, e intenta evitar los impactos negativos directamente vinculados a las actividades, productos o servicios de las relaciones comerciales. Cuando no se puede evitar la participación en el impacto negativo, la debida diligencia debe permitir a las empresas mitigarlos, prevenir su recurrencia y, cuando corresponda, repararlos. La debida diligencia implica múltiples procesos y objetivos. El concepto de debida diligencia, en virtud de las líneas directrices, implica un conjunto de procesos interrelacionados para identificar los impactos negativos, prevenirlos y mitigarlos, realizar un seguimiento de la implementación y los resultados e informar sobre cómo se abordan los impactos negativos con respecto a las actividades propias de las empresas, sus cadenas de suministro y demás relaciones comerciales. La debida diligencia debe ser una parte integral de la toma de decisiones y la gestión de riesgos de la empresa. A este respecto puede basarse, aunque el concepto es más amplio, en los clásicos procesos de debida diligencia transnacionales o de conozca a su contraparte, SCSC, conozca a su contraparte. La incorporación de la conducta empresarial responsable a las políticas y sistemas de gestión ayuda a las empresas a evitar impactos negativos en los ámbitos de la conducta empresarial responsable, y también respalda la eficacia de la debida diligencia mediante la clarificación de una estrategia de la empresa, el aumento de la capacidad de personal, la garantía de disponibilidad de recursos y la comunicación en un tono claro desde la gerencia. La debida diligencia es proporcional al riesgo, basada en el riesgo. La debida diligencia se basa en el riesgo. Las medidas que tome una empresa para llevar a cabo la debida diligencia deben ser acordes a la gravedad y a la probabilidad del impacto negativo. Cuando la probabilidad y la gravedad de un impacto negativo son altas, entonces la debida diligencia debe ser amplia, debe ser más amplia. La debida diligencia debe adaptarse también a la naturaleza del impacto negativo sobre los ámbitos de la conducta empresarial responsable, como son los derechos humanos, el medio ambiente y la corrupción. Eso implica adaptar las estrategias a los riesgos específicos y tener en cuenta cómo estos riesgos afectan a diferentes grupos, por ejemplo, aplicando la perspectiva de género a la debida diligencia. Características de la debida diligencia. La debida diligencia es preventiva. El objetivo de la debida diligencia es, ante todo, evitar, causar o contribuir impactos negativos sobre las personas, el medio ambiente y la sociedad, e intentar evitar los impactos negativos directamente vinculados a las actividades, productos o servicios de las relaciones comerciales. Cuando no se pueden evitar la participación en impactos negativos, la debida diligencia debe permitir a las empresas
mitigarlos, prevenir su recurrencia y cuando corresponda repararlos. Listo, esto ya implica múltiples procesos y objetivos, es proporcional al riesgo. Página 19, vamos para la página 20. La debida diligencia puede requerir un proceso de priorización basado en el riesgo cuando no es factible abordar todos los impactos identificados. A la vez, la empresa debe priorizar el orden en que toma las medidas en función de la gravedad y la probabilidad del impacto negativo. Una vez que se identifican y se abordan los impactos más significativos, la empresa debe continuar abordando los impactos menos significativos. Cuando la empresa cause o contribuya a causar un impacto negativo en los ámbitos de la SER, debe detener siempre las actividades que causan o contribuyen a causar el impacto y proveer o colaborar para su reparación. La priorización es también un proceso continuo. En algunos casos puede surgir o emerger nuevos impactos negativos que deben priorizarse antes de proseguir con los impactos menos significativos. En el caso de priorizar riesgos frente a los derechos humanos, la gravedad de un posible impacto negativo, como por ejemplo cuando una respuesta tardía podría ser que el impacto sea irreparable, constituye el factor predominante para priorizar las respuestas. La debida diligencia es dinámica. El proceso de debida diligencia no es estático, sino continuo, receptivo y cambiante. Incluye ciclos de evaluación para que la empresa pueda aprender de lo que ha funcionado y de lo que no. Las empresas deben tener como objetivo mejorar de forma progresiva sus sistemas y procesos para evitar y abordar los impactos negativos. A través del proceso de diligencia, las empresas deben ser capaces de responder adecuadamente a los posibles cambios en su perfil de riesgo a medida que las circunstancias evolucionan. Por ejemplo, cambios en el marco normativo de un país, riesgos emergentes en el sector, el desarrollo de nuevos productos o nuevas relaciones comerciales. La debida diligencia no transfiere responsabilidades. En una relación comercial, cada empresa tiene la responsabilidad de identificar y abordar los impactos negativos. Las recomendaciones en materia de debida diligencia de las líneas directrices de la OCDE no pretenden transferir las responsabilidades de los gobiernos a las empresas o de las empresas que causen o contribuyan a generar impactos negativos hacia las empresas que estén directamente vinculadas a ellos, impactos negativos a través de sus relaciones comerciales. En su lugar, recomiendan que cada empresa asuma su responsabilidad con respecto a los impactos negativos. En aquellos casos en que los impactos estén directamente vinculados a las actividades, productos o servicios de una empresa, esta debe intentar en la medida de lo posible usar su influencia para efectuar las correcciones, bien sea individualmente o en colaboración con otros. Listos, la página 20, vamos para la página 21. La debida diligencia está relacionada con las normas de la SER reconocidas internacionalmente. Las líneas directrices de la OCDE para las empresas multinacionales aportan principios y normas sobre la SER, compatibles con la legislación vigente y las normas reconocidas internacionalmente. Señalan que la primera obligación de las empresas es acatar las leyes nacionales de las jurisdicciones en las que operan y o donde están domiciliadas. La debida diligencia puede ayudar a las empresas a cumplir sus obligaciones legales en asuntos relacionados con las líneas directrices de la OCDE. En los países en donde la legislación y la normatividad nacional entran en conflicto con los principios y normas de las líneas, la debida diligencia también puede ayudar a las empresas a respetar las líneas directrices en toda su extensión. Lo que no la sitúa en posición de incumplimiento de la legislación nacional. La legislación nacional también puede en algunos casos exigir a una empresa que tome medidas en relación con situaciones concretas previstas por la SER. Por ejemplo, leyes relacionadas con el cohecho internacional, las normas modernas de esclavitud o los minerales procedentes de zonas afectadas por conflictos y de altos riesgos.
La debida diligencia se adecua a las circunstancias de cada empresa. La naturaleza y el alcance de la debida diligencia puede verse afectados por factores como el tamaño de la empresa, el contexto de sus actividades, su modelo de negocio, su posición en las cadenas de suministro y la naturaleza de sus productos o servicios. Las grandes empresas con actividades expansivas y que cuentan con muchos productos o servicios pueden necesitar sistemas más formales y extensos que las pequeñas empresas con una gama limitada de productos o servicios para identificar y gestionar los riesgos de manera efectiva. La debida diligencia se puede adaptar para solventar las limitaciones de trabajar con relaciones comerciales. Las empresas pueden enfrentar limitaciones prácticas y legales acerca de cómo pueden influenciar o afectar a sus relaciones comerciales con el objetivo de detener, prevenir o mitigar los impactos negativos sobre los ámbitos del hacer o corregirlos. Puede que las empresas, en particular las pymes, no tengan el poder de mercado suficiente para influir en sus relaciones comerciales por sí mismas. Las empresas pueden tratar de superar estos desafíos para influir en sus relaciones comerciales a través de acuerdos contractuales, requisitos de precalificación, fideicomisos de votación, licencias o contratos de franquicia y también a través de los esfuerzos de colaboración para agrupar influencia en asociaciones sectoriales o iniciativas intersectoriales. Pues la debida diligencia se basa en el compromiso con las partes interesadas. Las partes interesadas son personas o grupos con intereses que podrían verse afectados por las actividades de la empresa. El compromiso con las partes interesadas se caracteriza por una comunicación de dos vías. Implica el intercambio oportuno de información relevante que las partes interesadas necesitan para tomar decisiones informadas en un formato que puedan comprender y acceder. Para ser significativo, el compromiso implica la buena fe de todas las partes. Es importante que haya una participación significativa de las partes interesadas relevantes a lo largo del proceso de debida diligencia. En particular, el compromiso con las partes interesadas y los titulares de derechos afectados o potencialmente afectados será importante cuando la empresa puede causar o contribuir a la ocurrencia de un impacto negativo. Por ejemplo, dependiendo de la naturaleza del impacto negativo que se esté abordando, esto podría incluir la participación y la puesta en común de los resultados de la evaluación sobre el terreno, el desarrollo de medidas de mitigación de riesgo, un seguimiento continuo y el diseño de mecanismos de reclamación. La debida diligencia implica una comunicación continua, la transmisión de información sobre los procesos, resultados y planes en materia de debida diligencia es parte del propio proceso de debida diligencia, permite a la empresa generar confianza en sus medidas y en su toma de decisiones y demostrar buena fe. La empresa debe explicar cómo identifica y aborda los impactos negativos reales o potenciales y debe transmitir información en consecuencia. La información debe ser accesible para su público objetivo, por ejemplo, partes interesadas, inversionistas, consumidores, etc. Y debe ser suficiente para demostrar la idoneidad de la respuesta de la empresa a los impactos. La comunicación debe llevarse a cabo con la debida consideración de la confidencialidad comercial y otras cuestiones competitivas o de seguridad. Diversas estrategias pueden ser útiles para transmitir información en la medida de lo posible y al mismo tiempo respetar las cuestiones relativas a la confidencialidad. Recuadro 2. Colaboración en el ejercicio de la debida diligencia. A lo largo del proceso de debida diligencia, si bien las empresas pueden colaborar a nivel sectorial o intersectorial, así como con las partes interesadas relevantes, siempre siguen siendo responsables de garantizar que la debida diligencia se lleve a cabo de manera efectiva. Por ejemplo, se puede buscar la colaboración con el objetivo de agrupar conocimientos, aumentar la influencia e incrementar la eficacia de las medidas. Los costos compartidos y los ahorros suelen ser un beneficio de la colaboración sectorial y pueden ser particularmente útiles para las pymes. Si bien en muchos casos las empresas pueden colaborar en materia de debida diligencia sin infringir la legislación sobre competencia, se alienta a las empresas y a las iniciativas de colaboración en las que participan a que tomen medidas proactivas para entender los problemas relacionados con la legislación sobre competencia en su jurisdicción y eviten actividades que puedan considerarse como un incumplimiento de la misma.
Listo. Ejemplos de partes interesadas son los trabajadores, los representantes de los trabajadores, los sindicatos, incluidos los sindicatos globales, los miembros de la comunidad, las organizaciones de la sociedad civil, inversionistas y asociaciones profesionales sectoriales y comerciales. El anexo P8 recoge una explicación de los testimonios de los términos partes interesadas relevantes, partes interesadas y titulares de derechos afectados o potencialmente afectados. El anexo P811 proporciona más información sobre el compromiso con las partes interesadas. Las consideraciones de índole competitiva deben interpretarse a la luz de la legislación sobre la competencia vigente. Bueno, aquí vimos ya esto, la colaboración en el ejercicio de la debida diligencia. A lo largo del proceso de diligencia, si bien las empresas pueden colaborar a nivel sectorial o intersectorial, así como con las partes interesadas relevantes, siempre sigue siendo responsables de garantizar que la debida diligencia se lleve a cabo de manera efectiva. Por ejemplo, se puede buscar la colaboración con el objetivo de agrupar conocimientos, aumentar la influencia e incrementar la eficacia de las mismas. Los costos compartidos y los ahorros suelen ser un beneficio de la colaboración sectorial y pueden ser particularmente útiles para las pymes. Estos son los costos compartidos. Si bien en muchos casos las empresas pueden colaborar en materia de debida diligencia sin infringir la legislación sobre competencia, se alienta a las empresas a las iniciativas de colaboración en las que participan a que tomen medidas proactivas para entender los problemas relacionados con la legislación sobre competencia en su jurisdicción y eviten actividades que puedan considerarse como un incumplimiento de la misma. Bueno, colaboración con el ejercicio de debida diligencia, esto ya me está pagando como que automáticamente. Listo, aquí terminamos este video. En el próximo video ya vamos a ver todo lo que es el proceso de la debida diligencia. Muchas gracias por ver el video, darle me gusta, dejen sus comentarios, sus preguntas, dudas, aportes y compartan el video. Muchísimas gracias. Seguiremos estudiando la guía de la OCDE de la debida diligencia 2018.